En esta clase vamos a empezar con una introducción de vibraciones en sistemas continuos. En este caso vamos a ver las vibraciones longitudinales de un cuerpo sin forzamiento, es decir, vibraciones longitudinales libres. Para obtener las ecuaciones vamos a considerar una barra de longitud L y de sección transversal A sometida a una fuerza que es función de la coordenada X, que va a ser la dirección de la aplicación de la fuerza, y de la coordenada tiempo. Es decir, va variando con la coordenada X de la barra o del cuerpo y además varía en el tiempo. Si tomamos una porción infinitesimal de la barra, vemos que tenemos la fuerza externa aplicada, F, que ya dijimos era función de la posición X a la que estamos y del tiempo. A un lado de la barra tenemos la fuerza P interna del material, que va a surgir como consecuencia de las vibraciones del material. Y al otro lado de la porción diferencial, es decir, a una distancia diferencial X, vamos a tener P más el cambio que tiene la fuerza P en el espacio X por el diferencial de X, que nos va a dar este delta de fuerza. Si aplicamos la segunda ley de Newton al elemento diferencial, tenemos sumatoria de fuerzas, P más esta derivada de P con respecto a X por diferencial de X menos la fuerza P más la fuerza externa F, y del otro lado tendremos la masa por la aceleración. La masa será la densidad del material por la sección transversal por el diferencial de X, área por diferencial de X me da el diferencial de volumen, por la densidad me da la masa, y luego la derivada del desplazamiento U que sufre el cuerpo con respecto al tiempo dos veces me va a dar, por supuesto, la aceleración en el sentido de aplicación de la fuerza, es decir, el sentido longitudinal o eje X, en este caso horizontal. Si resto P con menos P me va a quedar así la ecuación, y luego simplificando los diferenciales de X me queda que esta ecuación va a ser la ecuación rectora del fenómeno físico de vibración longitudinal de un cuerpo ante una fuerza en función a X y a T. Es decir, es una ecuación diferencial. Vamos a ver si podemos simplificar un poco más. Si expresamos la fuerza P interna del material en función a la sección y a la tensión del material, me queda que la fuerza P es el área por la tensión del material. También sabemos por la ley de Hooke que la tensión es el módulo de elasticidad por la deformación, y la deformación es la derivada del desplazamiento con respecto a la coordenada de dicho desplazamiento, es decir, la derivada del desplazamiento U con respecto a la coordenada X. Reemplazando entonces sigma en esta expresión y también la deformación en sigma, me va a quedar que la fuerza P es el área por E por la derivada de U con respecto a X. Si reemplazo ahora en la expresión rectora el valor de P, me va a quedar esta expresión, ahora sí, con derivadas parciales con respecto a las dos variables, que son el tiempo, como dijimos, y la coordenada X longitudinal, que es la que va a ser la coordenada de la aplicación de la fuerza. Es decir, yo voy a tener que tratar de encontrar la función de U, que depende de las variables T y X, que me resuelve esta expresión en derivadas parciales. Veamos ahora qué sucede cuando no tenemos una fuerza externa aplicada, es decir, eliminamos este factor. Al no tener una fuerza aplicada estamos en condiciones de vibraciones longitudinales libres. Eliminamos el factor F, la fuerza externa, y tenemos la ecuación rectora para vibraciones longitudinales libres. Como el módulo elástico y la sección transversal la podemos considerar constantes para este caso, recordemos que el módulo elástico depende del material, es una constante de las propiedades mecánicas del material y me da una idea de la rigidez del cuerpo. Y la sección, por supuesto, si consideramos una barra de sección constante, A va a ser constante y puede salir afuera de la derivada. Podemos aplicar la separación de variables y considerar que la expresión U, la función que me resuelve la ecuación diferencial, va a estar compuesta de dos funciones distintas. Una función que depende del espacio, phi, y una función que depende del tiempo, q. Y estas funciones para la solución, en el caso particular, van a tener la forma de una constante A1 seno de omega sobre c por x más A2 coseno de omega sobre c por x. Y la función q que depende del tiempo, la constante B1 seno de omega t más B2 coseno de omega t. Ya vamos a ir viendo qué son cada una de estas variables. Entonces la función solución u, cuyas variables son x y t,
es el producto de ambas funciones, phi de x y q de t. Si multiplicamos las dos funciones va a quedar una forma de estas, donde A1, A2, B1 y B2 van a depender de las condiciones iniciales y de borde del problema. Si pasamos ρ y A dividiendo, nos va a quedar que la derivada segunda de u con respecto al tiempo va a ser esa constante c cuadrado por la derivada segunda de u con respecto a x. Y esa constante c toma la forma de raíz del módulo elástico dividido de la densidad. Y se denomina velocidad de onda. Es una constante característica del material y da una idea de qué tan rápido se propaga la onda mecánica, la vibración mecánica, sobre un determinado material de módulo elástico E y de densidad. Es decir, para el acero, para el aluminio, para el cobre, para cada uno de esos materiales va a tener un valor distinto dependiendo de estos dos parámetros y de su raíz. Y por supuesto el parámetro omega es la frecuencia angular y en breve vamos a estudiarla en detalle. Por lo tanto nos queda ver cómo encontramos la función solución u, función de x y de t, o cada una de estas funciones phi de x y q de t. Esta función u, al reemplazarla en la ecuación rectora, me tiene que resolver la ecuación. Si derivo dos veces con respecto a t y dos veces con respecto a x, reemplazo en esta expresión, me tiene que resolver de forma perfecta esta igualdad. Veamos un caso particular con condiciones específicas. Tenemos una barra de constantes densidad ρ, módulo elástico E, sección transversal constante A y longitud L. Esta barra está empotrada, es decir, está con una restricción de moverse en un extremo y está en voladizo libre en el otro extremo. Es decir, esas son sus condiciones de borde. Esto quiere decir que su desplazamiento u en x igual a 0, es decir, en el empotramiento, para cualquier tiempo t, tiene que ser igual a 0, porque justamente está empotrado, no se puede mover para ningún lado, ni en la coordenada longitudinal x, ni en y. Entonces, si aplicamos a nuestra función solución u, función de x y de t, el valor 0 para x y un valor genérico t, vemos que para x igual a 0, esta parte a1 por el seno de 0 va a ser 0, y me va a quedar a2 por coseno de 0 es 1, me va a quedar únicamente a2, multiplicado por la segunda parte, que es la función q de t. Entonces, u de 0t va a ser el coeficiente a2 por q de t. Como q de t no puede ser igual a 0, el coeficiente 2, para este caso particular, tiene que ser igual a 0 para satisfacer esta igualdad. La otra condición de borde, vemos que la tensión en el extremo de la barra, como no está restringida de ninguna forma, en el extremo la tensión tiene que ser igual a 0, es decir, para un x igual a L, el extremo opuesto, para cualquier tiempo t. Como está libre, no puede estar sometido a tensiones. Recordemos que la tensión, aplicando la ley de Hooke, es el módulo elástico por la deformación, y la deformación en coordenadas longitudinales se puede expresar como la derivada de u con respecto a x, y eso tiene que ser igual a 0. Si aplicamos la derivada de nuestra solución u con respecto a x, la podemos igualar a 0. Entonces, si derivamos u con respecto a x, el apóstrofe significa que estamos derivando pero con respecto a x, me va a quedar la derivada de esta primera expresión, la derivada del seno y del coseno. Tengo que multiplicar la derivada por el factor que está multiplicando a la variable, en este caso x, está multiplicada omega sobre c, esto sale afuera, y derivo entonces seno, me va a quedar coseno por a1, y la derivada del coseno es menos seno multiplicando a2. Y todo esto multiplicado por la función qt, que por supuesto, como es variable del tiempo, es una constante cuando derivamos con respecto a x. Entonces podemos pasar qt dividiendo, queda 0, y c y w también dividiendo, me va a quedar esta expresión de adentro igualada a 0. Como a2 dijimos era igual a 0, simplemente me queda que a1 por coseno de omega sobre cl es igual a 0. Para obtener una solución que no sea trivial, es decir, que no sean todas las variables igual a 0, no pueden ser iguales a 0 tanto a2 como a1. Por lo tanto, a1 tiene que ser distinto de 0. Para que a1 sea distinto de 0, el que tiene que ser 0 es el factor coseno de omega L sobre C. Por lo tanto, omega por L sobre C tiene que tomar valores de
pi sobre 2, 3 medios de pi, 5 medios de pi, y así sucesivamente en una serie de valores infinitos. Estos son 90 grados, 270 grados, y así sucesivamente le vamos sumando 180 grados a partir de 90 y vamos encontrando los distintos valores de omega L sobre C. Por lo tanto, los valores de omega de frecuencia que me dan la resolución de esta igualdad van a ser los que toman valores 2j menos 1 sobre 2L por pi multiplicado por raíz de E sobre ρ, que es el valor de C, de la velocidad de onda, para j iguales a enteros y positivos. Esto quiere decir que la función phi va a tener j valores con j yendo de 1 hasta infinito, con números enteros y positivos, y va a tener entonces valores a 1j por seno de omega j sobre cx. Es decir, voy a tener infinitos valores de phi, con infinitos valores de omega, infinitos valores de coeficiente a, y todas ellas me van a estar resolviendo la igualdad. Por lo tanto, la solución U del problema va a ser una sumatoria con valores de phi j y de qj entre 1 infinito con j tomando valores enteros. Si a 1j acá, en este caso, pasamos multiplicando, podemos obtener solamente dos constantes, en este caso a1 por b1 sería cj y a1 por b2 sería dj. Simplificamos la expresión y nos quedamos únicamente con dos constantes que las llamamos c y d, ambas función de j, con j variando de 1 a infinito, y multiplicado por el seno de omega j sobre c y x. Es decir, la función solución va a ser una serie con infinitos términos y cada uno de esos términos va a estar relacionado con un valor de omega y sus constantes, por supuesto, en donde omega representa la frecuencia de los distintos modos de vibración. Como dijimos, están relacionados a la forma de vibración. La forma más fácil y rápida de ver los modos de vibración y sus frecuencias es utilizando una barra, pero en lugar de hacerla vibrar longitudinalmente, se la hace vibrar transversalmente. Haciéndola vibrar transversalmente, la barra va a tener modos de vibración con distintas frecuencias. El módulo 1 será con la frecuencia más baja, tendrá una forma de vibrar de este tipo. La frecuencia 2 será más grande, tendrá esta forma de vibrar con estos nodos de vibración. La frecuencia 3 será todavía más alta y vibrará de esta forma. Todas estas formas de vibrar, estos modos de vibrar, están ocurriendo simultáneamente en la barra. En este caso, la barra sometida a una vibración transversal. Y la superposición de estos efectos y estos modos de vibración con sus frecuencias características me van a dar la función total que me va a estar representando el movimiento de vibración de la barra. En este caso, función del tiempo y función de la coordenada X de la barra o del material. Entonces, para nuestro caso, no tenemos una vibración transversal, sino que tenemos una vibración longitudinal. Va a estar vibrando el cuerpo de esta forma, con sus distintos modos de vibración relacionados a sus frecuencias omega j, que van a ser infinitas. A medida que avanzamos en el j, vamos a ver que la amplitud de estos modos de vibración va a ir haciéndose cada vez más bajo. Por lo tanto, en general, se trunca la serie a partir de un cierto valor, que hay que evaluar en cada caso, porque el aporte de valores de frecuencias ya mucho más grandes no tiene mucho sentido y pierde en importancia frente a los primeros modos de vibración. A mayor frecuencia, en general, menor amplitud en ese modo de vibración. Entonces, para obtener las constantes C y D que me van a estar resolviendo la expresión particular, en este caso de una barra empotrada y sometida a una vibración libre de forma longitudinal, tenemos que aplicar las condiciones iniciales. Y estas son el desplazamiento inicial para un tiempo t igual a 0 y la velocidad inicial para un tiempo igual a 0. Y por supuesto van a ser funciones de x. Puedo tener un desplazamiento inicial que sea constante en toda la barra, que sea lineal, va a ser una función de x. Y lo mismo para el campo de velocidades inicial. Va a tener un campo de velocidades iniciales que va a ir cambiando o no. Entonces, si reemplazamos tiempo igual a 0 para esta expresión y para la derivada en función al tiempo, que es u', la velocidad inicial, voy a tener igualada a esta función de x. En el primer caso, ux0, reemplazo
0 en el tiempo, y me va a quedar CJ por el seno de 0, 0, y DJ por el coseno de 0, que es 1, multiplicado por el seno de omega j sobre c por x. Entonces me queda f de x, la función de desplazamientos iniciales, sumatoria de j igual a 1 hasta infinito, de los coeficientes de j, seno de omega j sobre c por x. Y la velocidad va a suceder lo mismo, pero g de x, que es el campo de velocidades iniciales, omega j por la constante cj, seno de omega j sobre c por x. Si trabajamos matemáticamente ambas expresiones, podemos encontrar que dj es 2 sobre L, la integral entre 0 y L de la función de desplazamientos iniciales f de x, seno de omega j sobre c, x diferencial de x. Es decir, tenemos que reemplazar la función f de x de desplazamientos iniciales e integrar a lo largo de toda la barra. Lo mismo sucede con la expresión para encontrar las c de j. Tenemos que reemplazar el campo de velocidades inicial e integrar a lo largo de toda la barra según esta expresión. Entonces, para este caso particular, vamos a tratar de calcular algunos de los coeficientes de j y cj de la solución particular. Vamos a tener como condición inicial que el campo de desplazamientos ux para un tiempo igual a 0, es decir, inicial, igual a f de x, va a ser igual a una constante 0,1, en este caso metro. No vamos a expresar las unidades porque vamos a trabajar con todas las unidades en el sistema internacional métrico. Y para las velocidades vamos a tener una función u' de x y de tiempo igual a 0, igual a g de x igual a 0. Es decir, no vamos a tener un campo de velocidades inicial. Si el campo de velocidades inicial o la función g de x es igual a 0, quiere decir que esta integral va a ser igual a 0 y todos los coeficientes c de j van a ser iguales a 0. En cambio, el campo de desplazamientos inicial va a ser una constante, es decir que vamos a desplazar todos los puntos de la barra en 0,1 metro, 10 centímetros. Y esa va a ser nuestra excitación inicial. Vamos a trabajar con un material que va a ser el acero, con una densidad de 7.800 kilos por metros cúbicos, un módulo elástico de 2 por 10 a la 11 newton por metro cuadrado y una longitud de 5 metros. Entonces tomamos la expresión de dj, 2 sobre L por 0,1, que es el desplazamiento inicial, en este caso constante, sale afuera de la integral entre 0 y L de seno de omega j sobre c por x diferencial de x. Al integrar, esto sale afuera como c dividido omega j por 0,1, y la integral del seno me queda menos coseno integrado entre 0 y L, que son los extremos de integración. Entonces sale el signo menos para afuera y me queda, reemplazando los valores, coseno de omega j L sobre c menos coseno de 0, que es 1. Todo negativo, 2 por c L omega j por 0,1 el desplazamiento inicial. Habíamos visto la vez pasada que todos los valores de omega que me resolvían la expresión eran los que hacían que coseno de omega j L sobre c sea igual a 0 para este caso particular. Entonces el coseno de esta expresión va a ser igual a 0. Me va a quedar únicamente entonces dentro del paréntesis un menos 1 que sale y cambia el sentido del signo. Los de j van a ser 2c sobre L omega j por 0,1. Podemos calcular los omega j, las frecuencias de vibración de los distintos modos de vibración, con la expresión. Por ejemplo, omega 1 va a ser, para el j igual a 1, pi dividido 2 por 5 metros, que es la longitud, raíz cuadrada de e, 2 por 10 a la 11, dividido la densidad, que es 7800. Y esto me va a dar 506.3 pi, que va a ser la frecuencia del primer modo de vibración. Hacemos lo mismo para el segundo modo de vibración, me va a quedar 1519 por pi. Para el tercer modo de vibración la frecuencia angular va a ser 2532 y así podemos calcular sucesivamente. Con estos valores de omega podemos calcular ahora sí los valores de los coeficientes de j para encontrar la solución particular. Entonces para el d1 va a ser con omega 1, 2 por c, el valor de c que es raíz de e sobre ρ va a ser 5063, dividido L por omega j, L5 y omega j para j igual a 1 es 506.3 por pi. Todo eso multiplicado por el 0.1 y eso me da 0.127. Para el D2, lo mismo pero con el omega 2, 0,04,
Para el D3 lo mismo, pero con omega 3, 0.025. Entonces nuestra solución U x de t para 3 valores de j es bastante poco, pero bueno, a modo de ejemplo, para j igual a 1, 2 y 3, me queda que la sumatoria de j igual a 1, en este caso hasta 3, va a ser el primer valor de D1 por el coseno de pi por 506.3 tiempo, pi por 506 era omega 1, por el seno de omega j dividido c por x, más el segundo valor, 0.04, por el coseno de 1519 pi t, por el seno de pi por 1519 sobre 5063 x. 0,025 por el coseno de el omega 3 por el seno de omega 3 dividido 5063 x, y así podríamos continuar. Observen que el primer coeficiente correspondiente al primer modo de vibración es 0,127, el segundo coeficiente, que sería la amplitud del segundo modo de vibración, 0,04, más chico, el tercer modo de vibración 0,025 y así. Cada vez que vamos teniendo frecuencias más grandes, tenemos, para este caso particular, amplitudes correspondientes a esos modos de vibración cada vez más bajas, es decir, aportan menos a la amplitud total de la solución U. Entonces, para cualquier valor de x y el tiempo vamos a tener una función de vibración que para estos parámetros particulares y para el caso de una barra empotrada va a vibrar de forma longitudinalmente, es decir, en el eje x, porque nuestra excitación estuvo dada en la dirección x, va a tener una función de esta forma. Por supuesto, acá faltan muchos coeficientes para tener una solución mucho más precisa. Pero a modo de ejemplo, sirve este caso particular. Esta función solución implica que para cualquier punto de la barra distinto al que está empotrado, los desplazamientos de esos puntos tomarán funciones sinusoidales, es decir, se irán desplazando con estos distintos modos de vibración de forma senoidal, es decir, esto se va a mover como si fuera un resorte en donde cada uno de estos puntos a lo largo de la barra se moverán yendo y viniendo de acuerdo a estos modos de vibración, como si la barra fuera un gran resorte, como dijimos, moviéndose con estas distintas frecuencias de oscilación. Cada una de esas frecuencias de oscilación y su sumatoria me va a dar entonces la forma de vibrar total en cada punto X de la barra. Así como tenemos el ejemplo de la barra fija, que acá está mencionado como caso 1, tenemos muchos otros casos que tienen su tratamiento matemático. Podemos encontrar tablas en los distintos libros que me da, por ejemplo, las condiciones de borde iniciales que utilizamos, en este caso desplazamiento en el extremo 0 y deformación en el extremo L iguales a 0, la ecuación de la frecuencia, en este caso nuestra ecuación de la frecuencia era coseno de omega L sobre C igual a 0, los modos de vibración y las frecuencias naturales, cómo se calcularían. Así como tenemos un extremo fijo, tenemos por ejemplo ambos extremos fijos de la barra, cómo vibraría en este caso, condiciones de borde, la ecuación de la frecuencia y la expresión de la frecuencia natural en sus distintos modos. Una barra empotrada pero con una masa al final del extremo, la barra empotrada pero con un resorte, barra empotrada, masa y resorte, barra libre en ambos extremos, barra libre pero acoplada con una masa al final, y barra libre pero acoplada con un resorte. Cada uno de estos casos van a tener su frecuencia particular, sus modos de vibración particulares, su ocasión característica y sus condiciones de borde que son utilizadas para desarrollar todas las otras expresiones.